Buenos días, estudiantes. Continuamos entonces con la tercera parte de lo que sería el estudio del sistema endocrino. En esta ocasión estudiaremos lo que sería o lo que nos correspondía sería la glándula tiroides. Recuerden que en las clases previas hicimos unas generalidades de lo que sería el sistema endocrino. Posteriormente estudiamos lo que era la glándula hipofisiaria, hicimos también un pequeño repaso de lo que sería la parte del hipotálamo, todos los liberadores o hormonas liberadoras que esta zona del sistema nervioso central libera para estimular a lo que sería la glándula hipofisiaria. Estudiamos la porción anterior de la hipófisis y la porción posterior con las células que están características en cada una de estas zonas, y en el caso de la neurohipófisis, las terminaciones axónicas que se encuentran en esta porción. Y también definimos entonces las hormonas o liberadores, igual que dimos las sustancias u hormonas que van a ser o van a activar las células blancas, células dianas del organismo. Y más o menos explicamos sus funciones, ¿ok? Ahora entonces nos corresponde, como les dije, a la tiroides. Mi nombre es Judy Goncalves y estamos dando inicio a lo que sería la tercera parte del sistema endocrino. Para comenzar entonces, la tiroides, lo primero que debemos hacer es ubicarla anatómicamente. Y fíjense, la tiroides es una glándula bilobulada que está ubicada en lo que sería la porción del cuello. Ella se encuentra por delante de lo que sería la tráquea, ¿sí? Esto sería la tráquea, y por delante de dos cartílagos importantes, que es el cartílago tiroideo y el cartílago cricoides, se encuentra la glándula tiroides. Tiene dos grandes lóbulos que está unido por un pequeño segmento o también denominado istmo, que es un pequeño tejido que va a unir ambos lóbulos. Ella está recubierta de un tejido conectivo, fíjense que tiene como, es como arrugada la glándula. Ella está recubierta de un tejido conectivo denso, pero una pequeña capa, no muy gruesa, que invagina en la glándula y la va a subdividir o fragmentar. Se ha descrito entonces que esta glándula va a tener el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, más el istmo, ¿ok? Y es independiente, ella puede trabajar, o la glándula puede funcionar con un solo lóbulo, con los dos lóbulos, o el organismo puede trabajar sin la glándula como tal. O sea, hay ciertas patologías donde podemos hacer la extirpación de la glándula sin afectar la función vital del cuerpo. Entonces, lo primero siempre es ubicarnos anatómicamente en este tipo de tejido. Una vez que nos ubicamos, ahora sí tenemos que entrar en la parte histológica. Y la parte histológica, lo primero que debemos hacer es definir la unidad anatómica y funcional de lo que sería la glándula tiroides, y para ello entonces definimos lo que es un folículo. Y en este caso un folículo tiroideo. El folículo tiroideo no es más que una estructura redondeada delimitada por una lámina basal de forma circular que presenta un epitelio simple, cúbico o cilíndrico, y en su zona central presenta una zona de almacenamiento o también denominado coloide. Igualmente vamos a tener unas células accesorias, que son estas células que están acá, y un tejido conectivo circundante donde se van a encontrar grandes cantidades de vasos. Entonces, la unidad anatómica y funcional de la glándula tiroidea es el folículo tiroideo. Visto eso, tenemos entonces que describir histológicamente cómo es este folículo tiroideo. Lo primero que tenemos que saber, que como ya les dije es esférico, se han descrito que tienen un diámetro, todo ese folículo aproximadamente entre 0,2 a 0,9 milímetros. Fíjense que es una estructura bastante grande. Es la única glándula que puede almacenar su producto de secreción o su hormona hasta 2 años. Fíjense la importancia entonces que tendrá esta glándula, que permite a un almacenaje por largos periodos de tiempo. Generalmente el epitelio que se va a encontrar, fíjense que esta sería una imagen, en la que está aquí en la izquierda, que les estoy señalando, es una imagen hematoxilina eosina de 10X, ¿sí? Y fíjense que tiene varios folículos tiroideos, varias estructuras redondeadas, ¿sí? De forma irregular. Y fíjense, si hacemos una ampliación de eso, entonces vamos a ver que generalmente es o esférico redondeado, tiene un epitelio que está recubriendo ese folículo, delimitando ese folículo, que generalmente es un epitelio simple cúbico, pero en algunas literaturas también lo hablan como cilíndrico bajo, ¿ok? Dependiendo de la actividad metabólica de la glándula. Va a tener un núcleo redondo en posición central, con un nucleolo bastante evidente, un citoplasma muy pálido, y vamos a ver por qué, y hacia el centro, delimitando esa célula, vamos a tener lo que se llama el coloide. Aquí está en inglés, pero se escribe así, tal cual como suena, coloide, ¿ok? Entonces, ¿cómo está constituido ese folículo tiroideo? Lo primero es la lámina basal. Fíjense que es una línea como fíjense esta línea rosada que está aquí, que es la lámina basal donde apoya ese epitelio, que son las células foliculares. ¿Por qué? Porque son las células que conforman el folículo.
y las células foliculares van a estar en contacto directo con lo que sería el coloide. También se han descrito unas células llamadas células parafoliculares, que son células que no entran en contacto con el coloide y que vamos a escribir más adelante, pero que sí se apoyan en la lámina basal. Entonces, si definimos un folículo tiroideo, tenemos que definirlo como una estructura redondeada formada por un epitelio simple cúbico o cilíndrico bajo apoyado en una lámina basal y que delimita una estructura central denominada coloide. ¿Estamos claros? Esa sería la principal descripción que hacemos de ello. Ahora, si nosotros tenemos que estudiar este folículo tiroideo, tenemos que agarrar cada una de las células para estudiar estas células desde el punto de vista histológico. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que las células tienen una forma cúbica o cilíndrica baja, está polarizada hacia la luz, que quiere decir que va a tener una porción de base, una base que va a estar hacia los capilares o la lámina basal, y una porción apical que va a estar dirigida hacia el coloide. Tiene unos complejos de unión muy estrechos que une una célula y otra, es sumamente importante para que el sistema inmunológico no reconozca como extraño a las proteínas que se están formando en el coloide y la vaya a destruir, ¿ok? Además, se ha descrito, como les dije, un núcleo que es redondo u ovalado. Se pueden ver en algunas coloraciones o dependiendo de la actividad metabólica de la glándula, la presencia de dos nucleolos y tiene un citoplasma muy basófilo con un retículo endoplásmico rugoso ubicado en posición basal o a un lado del núcleo, un Golgi supranuclear, abundantes microvellosidades. Fíjense que en la superficie apical tiene microvellosidades que van hacia el coloide, y esto es sumamente importante en el proceso de función, cómo funciona la glándula. Ahora, en esta porción apical y en alrededor del citoplasma se han descrito tres características importantes, o la presencia de tres tipos de gránulos que es característico de estas células foliculares. La primera gránulo se encuentra en la porción subapical, que quiere decir inmediatamente por debajo de lo que sería el polo apical o de las vellosidades. Estos son gránulos pequeños, no muy electrodensos, cuando lo hacen en microscopía electrónica, y contienen una proteína que se sintetiza en esta célula que se llama tiroglobulina. Esta proteína va a ser liberada hacia el coloide por exocitosis. Después, el segundo tipo de gránulos que se observan son los gránulos llamados coloidales. Estos gránulos son de mayor tamaño y corresponden a, por un proceso de endocitosis, la invaginación de grandes segmentos de coloide hacia el citoplasma de la célula. Y otros gránulos que están en grandes cantidades son lisosomas primarios. Acuérdense, tienen que recordar y repasar de dónde provienen los lisosomas primarios en la formación del Golgi. Y estos lisosomas primarios son vesículas que van a fusionarse con los gránulos de coloide para degradar lo que sería la principal función o la principal hormona que produce esta célula, que son las hormonas tiroideas. Estas células producen, cada una de ellas, dos tipos de hormonas tiroideas. La llamada triiodotironina, o también denominada por las siglas T3, y la llamada tiroxina o T4. ¿Ok? Fíjense que estas hormonas son tan importantes porque ellas activan todo el metabolismo celular de todas las células del organismo. Lo que quiere decir que el organismo tiene que garantizar que siempre haya un activador del metabolismo en el cuerpo, por lo cual garantiza con el almacenaje del coloide de esta hormona tiroidea de 2 años de producción de esta hormona. Y además, en circulación, cuando se liberan de estas dos formas. Una forma que es la triiodotironina, que es el T3, que es metabólicamente activo, que quiere decir que esta es la hormona que se va a unir con los receptores específicos de la célula, donde va a activar el metabolismo celular de esa célula. ¿De cuál célula? De todas las células del organismo, ¿ok? Pero cuando estas hormonas disminuyen su concentración, inmediatamente la tiroxina o tetraiodotironina va a liberar una molécula de yoduro, que es uno de los componentes que ya vamos a ver más adelante de esta hormona, y se va a convertir, de vez de tener 4 moléculas de yodo en su estructura, va a tener 3 moléculas de yodo, lo que simula y asemeja a lo que sería la triiodotironina, y por lo cual en circulación siempre vamos a tener niveles bien estables de la T3 o triiodotironina. ¿Okay? Esto lo vamos a entender un poco cuando expliquemos lo que sería el procesamiento, la síntesis de estas hormonas tiroideas. Aquí importante es que nosotros puntualicemos que estas son unas células cúbicas, que son células que están polarizadas y que hacia su polo apical presentan unas microvellosidades, es un citoplasma bastante basófilo, y la presencia de estos tres tipos de gránulos. Los subapicales, que son pequeños y esféricos,
menos electrodensos y que son lo que sintetiza la célula llamada esta célula para sintetizar lo que es la tiroglobulina. Los otros gránulos son los que por endocitosis entran a las células para poder degradar la hormona como tal, que son gránulos coloidales, y los últimos son los lisosomas primarios que ya ustedes conocen. Ahora fíjense, yo le estoy diciendo que estas células, su principal función es producir las hormonas triiodotironina, OT3 y tiroxina y T4. Pero también le estoy diciendo, en la presencia de sus gránulos, que ella tiene la función de producir una proteína llamada tiroglobulina. Entonces, endocrinamente, la función de la glándula es producir estas dos hormonas, triiodotironina y tiroxina. Pero necesita, para poder almacenar estas hormonas en el coloide, una proteína de ensamblaje o de almacenamiento. Es como un andamio, como un estante. ¿Dónde voy a colocar yo estas hormonas? La va a colocar en esta proteína que sintetiza aparte dentro de la misma célula, que es la tiroglobulina. Para poder entender eso, entonces les traigo esta lámina. Fíjense, esta lámina es tomada del Sobota. Lo pueden buscar en internet porque está disponible, o si no la pueden ver aquí o descargarla en el libro que está disponible en cualquier página de Google Texto. Entonces, fíjense, para que se produzcan las hormonas tiroideas se requieren dos cosas. Lo primero que se requiere es, uno, de la dieta diaria que viene a través de los capilares. Fíjense, vamos a ubicar esta lámina. Esta es una célula folicular, esta es otra célula folicular, y por aquí tendríamos otra célula folicular. Fíjense las uniones estrechas que están aquí arriba, que evita que el sistema inmunológico pueda atravesar entre las células y llegar al coloide y destruir la estructura del coloide. ¿Ok? Y esto que está aquí sería la lámina basal y esto sería un capilar. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense, va a pasar dos cosas. De la alimentación nosotros vamos a adquirir aminoácidos que vienen de las proteínas. Cuando se degradan, esos aminoácidos son elementales y van a viajar por circulación y llegan a la glándula tiroide a través de los capilares. Esos aminoácidos entran por difusión simple hacia lo que sería el citoplasma de la célula y por mecanismos de síntesis proteica va a favorecer la formación de ¿qué cosa? Pasan al retículo endoplásmico, se activa lo que sería la actividad genética para poder traducir la señal de esos aminoácidos para poder utilizarlo en la producción de esta proteína. Esta proteína entonces es empaquetada en su forma primaria hacia el Golgi y es empaquetada en vesículas ya glicosiladas, ¿ok? Para que pues esta tiroglobulina, que es sintetizada a través de estos aminoácidos, puedan entonces por exocitosis ir al coloide. ¿Estamos claros? Eso es lo primero que debe ocurrir. Lo segundo que debe ocurrir es que el yodo, que solamente nosotros no lo tenemos de la dieta, no es introducido de ninguna otra forma. Por eso la importancia de que las sales que nosotros le agregamos a la comida, sean sal yodada. Debe tener yodo. ¿Por qué? Porque este yodo es sumamente importante para la síntesis de estas hormonas tiroideas. ¿Okay? Acuérdense que la hormona tiroidea T3 y T4 no es más que el acoplamiento de una proteína, una porción de la proteína de tiroglobulina con moléculas de yodo que han sido oxidadas. Entonces, la T3 es triiodotironina, tiene 3 moléculas de yodo, y la T4, tirosina, son 4 moléculas de yodo. ¿Sí? Entonces, esto es sumamente importante saberlo. Una vez que el yodo está en circulación de nuestra ingesta alimentaria de alimentos, ¿qué va a pasar? Bueno, ella va a atravesar la membrana y al llegar a la porción apical donde se encuentran estas vellosidades, va a haber una enzima que va a generar la oxidación de este yodo, ¿ok? Y esta oxidación del yodo permite entonces que se acople a la molécula de tiroglobulina para generar lo que sería el almacenamiento del coloide, ¿ok? ¿De qué? De las T3 y T4, ¿estamos claros? Entonces, fácilmente, para producir las hormonas tiroideas debe ocurrir dos cosas. Uno, que captemos los aminoácidos en circulación para poder producir la tiroglobulina. Y dos, que ingiramos yodo para que este yodo pueda entrar a la célula folicular, se pueda dar un proceso de oxidación y se acople a la molécula de tiroglobulina para poder formar el T3 y el T4. Y entonces se almacena en el coloide de forma de tiroglobulina almacenada o unida a moléculas de tetra y triiodotironina. ¿Estamos claros? Ahora, para poder utilizar estas hormonas que están almacenadas allí, ocurre un segundo proceso.
Este segundo proceso viene dado ¿por quién? Por la estimulación de la hormona estimulante de la tiroides, que la produce las células tirotropas que se encuentran en la porción anterior de la hipófisis, que lo vimos en la clase de ayer. Entonces, fíjense, vamos a retroceder esta clase, esta lámina. Fíjense que aquí en esta lámina existe este puntico amarillo, y fíjense que en ese puntico amarillo lo que se dice es un receptor de la TSH. O sea, que en la membrana basal de la célula folicular existe un receptor donde la hormona estimulante de la tiroides le dice a esta célula, épale, necesitamos producir, pero también necesitamos liberar hormonas tiroideas, ¿ok? Entonces, como esa TSH estimula, se une a ese receptor y se requiere producir hormonas tiroideas, ¿qué va a pasar? Bueno, por endocitosis va a generar una señal que va a introducir una gran vesícula, un gran gránulo, ¿de qué? De tiroglobulina, que tiene en su interior, o unido a esa tiroglobulina, tiene las moléculas de yodo captadas allí. Una vez que está dentro del citoplasma, ese gránulo coloidal va a fusionarse con los lisosomas primarios. ¿Se acuerdan? Los lisosomas que también se encuentran allí. Estos lisosomas primarios, una vez que se fusionan las enzimas hidrolíticas, empiezan a degradar la molécula de tiroglobulina y empieza a liberar hormonas de 3 moléculas de yodo unidas a la tiroglobulina y moléculas de 4 yodo unidos a la tiroglobulina, lo cual va a producir la T3 y T4. Esas T3 y T4, una vez que son fusionadas y que ya son formadas, van entonces a unirse o a dirigirse a lo que sería la porción apical, basal de la célula, y puede ser liberada entonces circulación, y es en circulación donde estas hormonas tiroideas, la T3 y la T4, cumplen su función. Entonces, aquí fácilmente lo que hacemos es la integración con esta lámina. Esta es la lámina que se encuentra tal cual en el SOBOT. Fíjense, se requiere la producción de las hormonas tiroideas, ¿ok? T3 y T4. ¿Qué pasa? Lo primero que pasa es la estimulación de la hormona estimulante de la tiroides o TSH a esta célula. Esto hace ¿qué cosa? Que los aminoácidos que ingerimos en la dieta entren en un proceso de síntesis proteica para formar ¿qué cosa? La tiroglobulina, que se va a dirigir hacia la porción apical. Simultáneamente ocurre que el yodo que también ingerimos en nuestra dieta va a entrar a las células y va a hacer ¿qué cosa? Va a ser almacenado o va a llegar a la porción apical, y junto con esta enzima que está allí y la presencia de la tiroglobulina va entonces a oxidar el yodo, y una vez que se da la oxidación del yodo, entonces se forma el coloide. Ahora, como la hormona estimulante de la tiroides está diciendo, tienes que almacenar, pero también me tienes que liberar hormonas tiroideas, ¿sí? Porque no podemos dejar nuestras reservas vacías, siempre tenemos que estar almacenando, pero también tenemos que estar liberando. Entonces, ¿qué pasa? Parte de ese coloide que ya ha sido formado, ¿sí? Por la oxidación del yoduro en la molécula de tiroglobulina, es captado en el interior de la célula por endocitosis en el gránulo coloidal, se fusiona con los lisosomas primarios, y una vez fusionado con los lisosomas primarios, hidroliza moléculas de tiroglobulina con moléculas que están acopladas, de 3 moléculas a 4 moléculas de yodo acopladas a la tiroglobulina, para entonces producir la T3 y T4, y es la T3 y la T4 cuando sale a circulación. ¿Sí? Entonces, esto es lo que permite que se dé el proceso de producción de las hormonas tiroideas por las glándulas o por las células foliculares. Ahora, ¿qué hace que se aumente o se disminuya la cantidad de hormonas tiroideas en circulación? Como les dije en la clase pasada, lo que va a hacer que estimule o se inhiba la producción de hormonas tiroideas va a ser la cantidad de este producto que hay en circulación. Si en circulación hay una cantidad determinada de T3 y T4 y se consume el T4, ¿sí? El T3, y empieza el T4 entonces a liberar una molécula de yodo, y ese yodo, esa molécula es liberada y es reutilizada, y quedan las moléculas de T4, pero empiezan a bajar las concentraciones de niveles de T4, eso va a ser un estímulo, esa señal o esa disminución de los niveles de T4 va a ser captada por las células del hipotálamo y las células del hipófisis, ¿ok? ¿Para hacer qué? Para que el hipotálamo libere la hormona, o sea, que va a estimular a las células tirotrópicas, o sea, la hormona estimuladora de los tirotropos. Y la hipófisis, que va a ser estimulada, pero que también capta la señal de la disminución de la hormona T4 en circulación, va entonces a producir hormona estimulante de la tiroides. Y esta hormona estimulante de la tiroides baja la tiroides y produce todo lo que hemos descrito previamente. Entonces, esto da un feedback negativo o positivo dependiendo de la concentración de hormonas tiroideas.
¿Estamos claros? Entonces, fíjense que es un poquito entender qué es lo que está pasando. Y es importante que ustedes analicen qué estaría ocurriendo si nosotros tenemos una sobreestimulación o no de la hormona tiroidea. Imagínense que nuestra dieta es baja en yodo. ¿Qué estaría pasando? Si nuestra dieta es baja en yodo, se estaría produciendo la tiroglobulina, pero se estaría formando un coloide muy grande, muy grande, muy grande, sin moléculas de yodo. ¿Por qué? Porque nuestra dieta no tiene yodo. Esto genera que la glándula vaya aumentando de tamaño y es lo que se ha descrito como el bocio. Fíjense, esta lámina que está aquí representa lo que sería una glándula normal en condiciones, ¿sí? Pero si nosotros tenemos una ingesta pobre en yodo, nosotros vamos a estar formando un coloide que lo que tiene es pura tiroglobulina en ausencia de yoduro o de yodo oxidado, entonces va a ir creciendo la glándula y va a producir lo que se llama el bocio. Esto es un síntoma clínico muy importante y que se ve en aquellas ciudades o estados donde las aguas son pobres en minerales, sobre todo el yoduro, ¿ok? Por ejemplo, en lo que sería Mérida, esa zona de Trujillo, se ve mucho bocio por eso, ¿ok? Y por eso nosotros tenemos como legislación que las sales de consumo masivo deben estar yodadas. Y bueno, y el yodo se acopla muy bien al flúor, entonces favorece dos procesos importantes en la formación de la dentadura, por eso la mayoría de las sales, aunque sean sales de los que llaman ahorita gourmet o más exquisitas, deben tener yodo para que sean efectivas, porque si no, las enfermedades de la tiroides no se ven rápido, no se diagnostica rápidamente. Para que se forme un bocio, tiene que haber una deficiencia de yodo de larga data. Acuérdense que nosotros tenemos almacenado esas hormonas hasta por 2 años. Si la deficiencia de nuestra dieta puede ser de 5, 6, 10, hasta 20 años, toda nuestra vida tenemos una deficiencia de el yodo, entonces por supuesto nuestra glándula va a estar más recrecida de lo normal. Entonces, eso es importante que tenemos en consideración. Ahora, esta es una de las patologías que se observan, pero también se ha visto dos enfermedades que ustedes tal vez la han podido escuchar, que es lo que se denomina hipo, que es hipo es disminuido, reducido, o hiper aumentado o incrementado, que está disminuido o que está incrementado. Bueno, lo que está disminuido o aumentado son las hormonas tiroideas. Si nosotros tenemos una dieta baja en yoduro, y lo que tenemos es pura tiroglobulina, y la TCA ya está constantemente diciéndole a la glándula tiroidea, produce hormona, produce hormona y produce hormona, y lo único que se está produciendo es la liberación de tiroglobulina porque no hay yodo, esto va a generar una enfermedad. ¿Por qué? Por disminución de las hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que se va a generar lo que se llama hipotiroidismo. Estos pacientes que sufren de hipotiroidismo tienen una disminución de los niveles de hormonas tiroideas, tanto T3 como T4. Van a tener aumentada la presencia de la hormona estimulante de la tiroides, porque el organismo lo que está detectando es que no hay hormona tiroidea, ¿ok? Entonces la TSH va a estar muy elevada. ¿Y qué vamos a tener en las células? Bueno, en las células vamos a tener que van a haber muchos lisosomas primarios, vamos a tener un coloide engrandecido, pero lleno de pura tiroglobulina, y muchas vesículas coloidales de pura proteína tiroglobulina. Entonces ahí vamos a tener una célula que está en un funcionamiento inadecuado. ¿Qué pasa si estamos en condiciones contrarias? En condiciones contrarias vamos a tener que lo que se está produciendo principalmente es que mucha cantidad de hormonas tiroideas. ¿Qué puede ser esto? Porque la glándula tiroides está trabajando por su cuenta. No le interesa si hay hormona estimulante de la tiroides o no. O lo que llamamos TSH. Ella está produciendo grandes cantidades de hormonas tiroideas. ¿Ok? Esto pasa en algunas patologías como en nódulos o en tumores benignos, que hace que una porción de las unidades anatómicas y funcional, que es el folículo, trabaje por su cuenta y omita la acción reguladora de lo que sería el eje, ¿ok? Entonces produce grandes cantidades de hormonas tiroideas. Entonces vamos a ver que va a haber un coloide muy muy chiquito porque se está consumiendo todo el coloide, no da chance de almacenar mantener un reservorio importante de la hormona, sino que todo lo que medio se almacena enseguida sale, medio se almacena enseguida sale. Entonces, esto va a generar unas diferencias clínicas importantes. Por ejemplo, los pacientes que son hipotiroidismo, o que padecen de hipotiroidismo, como las hormonas tiroideas lo que hacen es estimular el metabolismo celular, y si no tienen estos pacientes, no tienen estas hormonas, son pacientes que son mucho más lentos, siempre tienen mucho sueño, siempre están adormecidos, engordan, toman 3 vasos de agua y dicen que se engordan enseguida, o sea, son personas que siempre tienen un metabolismo muy lento, ¿ok?
Mientras que las personas que tienen hormonas tiroideas, y su función de las hormonas tiroideas, como les dije, es aumentar el metabolismo celular, entonces, por supuesto, ¿cómo vamos a tener ese organismo constantemente acelerado? Son personas muy delgadas, que no importa lo que se coman, están constantemente quemando esa energía y produciendo todo, consumiéndose todo porque su metabolismo está exagerado. Son personas que refieren poco dormir, ¿sí? Muy inquietas, muy hiperactivas. Entonces, cada uno del desequilibrio del eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides, va a generar entonces una enfermedad o una patología importante, generalmente vinculada a la producción de estas hormonas tiroideas. ¿Estamos claros? Entonces, es importante que ustedes hagan una referencia de cuál se produce, hagan la descripción histológica y qué se está liberando. Otra de las células que yo les mencioné son las células de Clara, o células C también las llaman, o células parafoliculares, cualquier de los nombres utilizados, y son unas células bastante pálidas que están localizadas en la periférica del folículo, como les dije. Ellas generalmente están apoyadas también en la lámina basal, pero no están en contacto con el coloide, y su principal función es producir una hormona que se llama calcitonina. Esta calcitonina actúa sobre los osteoclastos. Acuérdense que los osteoclastos son los que favorecen la resorción ósea, o sea, la degradación del hueso, y esa principal resorción ósea favorece entonces mantener o liberar cantidades de calcio en circulación. ¿Estamos claros? Entonces, estas son las dos células que van a formar parte de lo que sería el folículo tiroideo. Otra glándula que se ha visto vinculada con la glándula tiroides son las glándulas paratiroideas llamadas, porque son glándulas que se ubican, son 4 glándulas pequeñas que van a estar ubicadas en la parte posterior de la glándula tiroidea, ¿sí? Están por atrás de la glándula tiroidea en contacto con ¿qué? Con el cartílago cricoide y con el cartílago tiroideo. Estas realmente es muy sencillo para ver, nosotros no tenemos corte de glándulas paratiroides, pero ellas lo que van a hacer, fíjense que aquí lo que tengo en este diagrama es una glándula tiroidea vista en la parte de atrás, y cada uno de estos puntitos amarillos serían las glándulas paratiroideas. Ellas, como les dije, son 4 glándulas. Se han descrito 2 tipos de células aquí desde el punto de vista histológico, la llamada oxifílica o las llamadas principales. Las oxifílicas no se ha encontrado su función, pero se cree que son unas células de las glándulas paratiroides que están en reposo. Y las que sí están activas son las células principales. Ellas van a secretar una hormona que se llama hormona PTH o paratormona, ¿sí? ¿Por qué es paratormona? Porque como es una glándula que está por detrás de la tiroides, se le da esa denominación paratormona. Ellas van a ser sumamente importantes en qué cosa, en el equilibrio de los iones calcio. Los iones calcio, acuérdense que cuando veamos muscular estaban vinculados. En todos los procesos bioquímicos, cuando vean bioquímica, va a estar vinculado. Además de mantener el esqueleto de nuestro cuerpo, hay grandes cantidades de calcio. Entonces, para que se mantenga el calcio en equilibrio y las funciones bioquímicas se puedan dar efectivamente, se requieren concentraciones de calcio adecuadas o en equilibrio. Entonces, una baja disminución de los niveles de calcio hace que la PTH actúe a nivel renal para evitar que el calcio sea eliminado por las orinas, pero también actúa a nivel del hueso para activar entonces a los osteoclastos y también aumenta los niveles de calcio y de fósforo en el torrente sanguíneo. Y además aumenta la absorción de todo el calcio que nosotros ingerimos a nivel de intestino delgado. Entonces fíjense que la paratormona es sumamente importante en todos los procesos metabólicos. Fíjense que estas glándulas que yo les describí y células son más sencillas desde el punto de vista histológico estudiar. Solamente lo que tienen que tener claro es qué pasa si aumenta o disminuye la concentración de estas hormonas y cómo se verían esas células si esto aumenta o disminuye en relación a sus organelos. ¿Qué quiere decir? Si yo aumento la estimulación de estas células foliculares, ¿cómo se va a ver los componentes que están allí? Va a haber un coloide grande, un coloide pequeño, cómo se van a ver los gránulos de secreción que estén allí, los gránulos coloidales. Entonces eso es importante que ustedes empiecen a vincular las funciones o las estructuras de las células con su función. ¿Okay? Por ahora, esta es la clase número 3 de lo que sería el sistema endocrino. Ya en la última clase estudiaremos lo que sería la parte de la glándula suprarrenal, y cualquier duda que tengan al tema pueden escribir a histologiaucb@gmail.com. Gracias.